Régimen político. ¿Sabes qué significa? Para entender este término, comenzaremos explicando las diferencias entre Estado, régimen político, gobierno. Si nación es el conjunto de personas que tienen una misma cultura, tradiciones comunes y comparten un sentimiento de unidad, entonces Estado es la organización soberana de una nación a través de leyes e instituciones orientada al orden y el bien común. Es decir, es ese aparato de poder que hace que todo funcione bien, o por lo menos no sea un caos dentro de su propio país. El gobierno, en cambio, es como el piloto encargado de conducir la nave del Estado. Es decir, es la gente que está en el poder y dirige la gestión pública dentro de un país. Los gobiernos cambian. En los regímenes democráticos, nosotros los elegimos y cambiamos cada cierto tiempo, pero el Estado es el mismo. Si usamos el ejemplo de la nave, el régimen político sería el conjunto de reglas que indican cuáles son los pasos a seguir si alguien desea llegar a ser el piloto. También indicaría la manera en que se gobierna la nave, es decir, si es una nave que responde únicamente al criterio del piloto o si debe hacer consultas a la torre de control. Igualmente, las reglas indicarían si la nave puede volar indefinidamente y por cualquier dirección o si, por el contrario, debe seguir un trayecto específico y aterrizar cada cierto recorrido. Como ya dije, en el caso del régimen político, se trata de las reglas que se sigue para alcanzar el poder y para ejercerlo. De hecho, en el mundo, no todos los países siguen un mismo régimen político. Es más, a lo largo de la historia de cada país, como en el Perú, por ejemplo, el régimen político algunas veces ha cambiado. Los gobernantes democráticos no han seguido las mismas reglas que los gobernantes de facto. Incluso antes que seamos una república independiente, el Perú seguía otro régimen político. Y antes de la llegada de los conquistadores, los gobernantes incas seguían las reglas de un régimen político totalmente diferente. Pero para que tengas una idea más clara, te voy a explicar cuáles son los tipos de regímenes políticos. En principio, vamos a distinguir dos grandes grupos: los regímenes políticos democráticos y los regímenes políticos autoritarios. Los regímenes políticos democráticos se caracterizan, entre otras cosas, porque el Estado respeta y garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos y porque los gobernantes son elegidos en elecciones libres y justas. En los regímenes autoritarios, el Estado ejerce mayor control sobre los derechos y libertades, y los gobernantes no son elegidos libremente por los ciudadanos. Es importante resaltar que existen 6 condiciones que deben darse para calificar a un régimen como democrático. 1. Que la elección de los gobernantes sean libres y justas, tanto para los electores como para los partidos que participan. 2. El sufragio debe ser universal, es decir, que todos los ciudadanos tengan derecho de votar y que cada voto valga igual. 3. Respeto de los derechos civiles. A cada ciudadano se le reconocen por igual derechos inalienables que el Estado debe garantizar, como el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, igualdad ante la ley, derecho de asociación y muchos más. 4. Los gobiernos electos deben ser los que gobiernan verdaderamente y no otro poder oculto o en la sombra. 5. Los gobiernos deben someterse a la rendición de cuentas. El gobierno se ejerce asumiendo la responsabilidad política y legal del mandato, y para ello existen mecanismos que hacen posible la supervisión y rendición de cuentas. 6. El respeto del Estado de Derecho, es decir, los gobernantes deben respetar y hacer respetar la Constitución, los derechos ciudadanos y las leyes de cada país. Ahora que está más claro cuáles son aquellas condiciones que debería cumplir un régimen político para ser considerado democrático, voy a citar algunos de los tipos de este régimen. Régimen político de democracia parlamentaria o parlamentarista. Aquí por lo común existe un jefe de Estado, que en varios países es un rey, pero sin un poder político efectivo. El que sí tiene un poder político y gobierna es el primer ministro, pero este no es elegido por el pueblo, sino por el Parlamento. El primer ministro tiene facultad para nombrar los miembros de su gabinete. Otro tipo de régimen democrático es el presidencial. Aquí existe un presidente elegido por el pueblo, y es él, el jefe de Estado, quien gobierna. Para gobernar, el presidente está facultado de nombrar a sus ministros de Estado y de cambiarlos.
El Parlamento también es elegido por el pueblo y existe una clara división de poderes entre el presidente y el Parlamento. El tercer tipo de régimen democrático es el semipresidencial. Aquí existe una convivencia de gobierno entre un presidente elegido por el voto popular y un primer ministro elegido por el Parlamento. Naturalmente, para el presidente será más fácil gobernar si su partido gana las elecciones parlamentarias y es mayoría. De lo contrario, compartirá el poder con el primer ministro, que en la práctica será quien conduzca las funciones principales del gobierno. A diferencia de los regímenes democráticos, los regímenes denominados autoritarios se caracterizan porque los gobernantes ni son elegidos por el voto popular ni cumplen funciones por un periodo específico de tiempo. Otra característica ya señalada es la concentración de todo el poder en el gobernante, minimizando a los grupos opositores y recortando derechos civiles de los ciudadanos. Algunos de los tipos de regímenes autoritarios más comunes son la monarquía. Aquí gobierna un rey y su familia, de generación tras generación, de manera ininterrumpida, heredando el poder de padres a hijos. El régimen militar. Se trata de un gobierno por las Fuerzas Armadas luego de alcanzar el poder mediante un golpe de Estado. Debemos señalar que el Perú tiene un largo historial de gobiernos militares a lo largo de su vida republicana. Régimen de partido único. Se trata de sociedades donde el gobierno lo ejerce un partido único que siempre gana las elecciones. En muchos lugares incluso la oposición está prohibida o es obstaculizada y minimizada. Régimen personalista. Es un régimen donde las decisiones de gobierno son tomadas por una sola persona. El gobernante puede pertenecer a un partido, pero este no interviene en la toma de decisiones. Aquí el poder está concentrado en una sola persona. Régimen sultanístico. Es una versión institucionalizada del régimen personalista. Aquí la autoridad del líder y su familia controlan las instituciones más importantes del Estado, así como las Fuerzas Armadas, la policía y el Poder Judicial. Autoritarismo competitivo. Aquí la oposición es legal, pero no puede competir por el poder, dado que se obstaculiza su acceso a medios o recursos financieros. También es común la restricción de libertades y persecución de opositores. Después de revisar varios tipos de regímenes democráticos y regímenes autoritarios, es más fácil explicar ahora cuáles son las ventajas del primero respecto del segundo. Es que las reglas de un régimen democrático permiten la alternancia pacífica, cada cierto periodo de años, de gobiernos legítimos elegidos por el pueblo. En el caso del Perú, esto es muy importante, dado nuestro historial de golpes de Estado y gobiernos militares. La otra ventaja importante del régimen democrático es que se antepone la Constitución al poder del gobernante y del Estado. Bueno, espero que ahora sí tengas una idea más clara de lo que significa régimen político y sobre todo de la importancia de vivir bajo las reglas de un régimen democrático, donde se respetan nuestros derechos y podamos elegir libremente a nuestros gobernantes. Hasta la próxima.